Dicen que detrás de cada gran fortuna hay un secreto. En este canal los descubrimos todos. Bienvenidos a Secretos de las Grandes Fortunas. Empecemos. Construyeron un imperio. Fueron reconocidos como los monarcas de la cerveza estadounidense, amasando millones en el proceso. No obstante, esta vasta fortuna terminó por desvanecerse. La presente narrativa explora la trayectoria de Peter Valentine, el inmigrante que ascendió a la cúspide, y la dinastía que mantuvo el dominio durante décadas. Sin embargo, bajo la superficie del éxito, subyace una historia de decadencia, marcada por el orgullo, la ceguera ante un mundo en constante evolución y una serie de errores irrecuperables. Se invita a explorar el espectacular ascenso y la asombrosa caída del imperio cervecero Valentine. Esta historia no se inicia en América, sino en las ondulantes colinas de Escocia. Nacido en dicho país, Peter Valentine fue expuesto a las tradiciones cerveceras antes de su emigración. Si bien los pormenores de su formación inicial son inciertos, era un individuo pragmático, con una ambición marcada, y el atractivo de la América del siglo XIX, una nación joven en... Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. Pleno auge de crecimiento industrial y oportunidades, resultó irresistible. Tras su llegada a América y perfeccionar su oficio, la atención de Peter se dirigió hacia el corazón industrial de la nación, Newark, Nueva Jersey. En la década de 1830, Newark era un crisol industrial, una ciudad de fundiciones y fábricas impulsadas por la labor de inmigrantes de Irlanda, Alemania y Gran Bretaña. Al finalizar una larga jornada, estos trabajadores llenaban las tabernas de la ciudad, anhelando el sabor familiar de su tierra natal. Peter Valentine, con su herencia escocesa, sabía con precisión lo que buscaban: las ricas y tradicionales cervezas tipo Ale y Porter de estilo inglés que habían dejado atrás. No solo percibió una ciudad sedienta, sino un mercado listo para ser conquistado. En 1840, a orillas del río Passaic, se encendió la chispa que daría origen a un imperio. La elección de la ubicación no fue fortuita. El Passaic no solo proporcionaba el agua esencial para la elaboración de la cerveza, sino también una arteria de transporte vital para el traslado de materias primas y barriles terminados. Los años iniciales estuvieron probablemente marcados por la lucha, compitiendo con docenas de otras pequeñas cervecerías en la zona. Sin embargo, Peter poseía dos ventajas cruciales: un compromiso inquebrantable con la calidad y una astuta perspicacia empresarial. Se negó a tomar atajos, utilizando exclusivamente la mejor cebada y el lúpulo que podía adquirir. Sus sales rápidamente ganaron reputación por su calidad constante y su sabor robusto, destacándose en un mercado donde los estándares podían ser muy inconsistentes. El momento decisivo llegó en 1845. Reconociendo la necesidad de capital y experiencia para expandirse, estableció una sociedad de corta duración con el fin de aumentar la capacidad de producción. Esta alianza permitió un incremento significativo en la elaboración. La empresa dejó de ser una pequeña cervecería local para transformarse en una seria operación comercial. Durante 5 años, la sociedad prosperó, consolidando el nombre Valentine como una marca de calidad en Newark y sus alrededores. No obstante, Peter no era un hombre dispuesto a compartir el control. Su visión era singular y su ambición abarcadora. Alrededor de 1850, en una acción que demostró tanto su confianza como su agudeza financiera, adquirió la participación de su socio. La empresa era ahora de su propiedad exclusiva. Inmediatamente, comenzó a comprar más terrenos a lo largo del río, sentando las bases para una expansión que empequeñecería sus operaciones anteriores. No solo estaba construyendo una cervecería, sino forjando un legado, un barril de aleso estilo inglés a la vez. Esto representó más que un simple negocio. Fue un testimonio del sueño americano, un monumento a una nueva vida
labrada en suelo extranjero. Peter Ballantine no era un mero empresario, era un patriarca que infundió su ética de trabajo y pasión en sus hijos. Comprendió que una verdadera dinastía no podía ser erigida por un solo hombre. Requeriría una nueva generación, imbuida de los mismos valores y visión, para continuar el legado. Él y su esposa Julia criaron a 3 hijos que se convertirían en los pilares del imperio familiar: Peter Hood, John Holme y Robert Francis. Desde temprana edad, los hijos crecieron a la sombra de la cervecería. El dulce aroma a malta de la cuba de maceración era el olor de su infancia. Aprendieron el negocio no a través de libros de contabilidad y manuales, sino recorriendo las instalaciones, escuchando el estruendo de la maquinaria y observando la incansable dedicación de su padre. La formalización del papel de esta nueva generación llegó en 1857, un año trascendental para la familia. La empresa, que había operado bajo el nombre exclusivo de Peter, fue rebautizada oficialmente como P. Ballantine & Sons. Esto constituyó mucho más que un simple cambio de nombre. Fue una declaración pública de intenciones. Significaba que ya no se trataba de la empresa, de un único fundador inmigrante, sino de una dinastía multigeneracional, una empresa familiar con raíces profundas en el suelo de su patria adoptiva. El nombre mismo transmitía una sensación de permanencia, tradición y destino compartido. Comunicaba a sus clientes, competidores y a la ciudad de Newark que los Ballantine estaban allí para quedarse. Bajo este nuevo liderazgo colectivo, la compañía entró en un periodo de crecimiento explosivo. Los hijos, llenos de energía juvenil y nuevas ideas, complementaron la experimentada pericia de su padre. Impulsaron la modernización, invirtiendo en nuevas tecnologías cerveceras a medida que éstas estaban disponibles. Expandieron sus redes de distribución, utilizando el creciente sistema ferroviario para llevar las sales Ballantine a nuevos mercados más allá de Nueva Jersey. La Guerra Civil, un período tumultuoso para la nación, resultó ser una bendición para las cervecerías del norte como Ballantine, que suministraban cerveza al ejército de la Unión. Peter Ballantine siguió siendo la fuerza guía, el patriarca a la cabeza de la mesa, hasta su fallecimiento en 1883, a la venerable edad de 92 años. Había vivido para ver su humilde cervecería a orillas del Passaic transformarse en una de las más grandes y respetadas del país. No solo había logrado el sueño americano para sí mismo, sino que lo había asegurado para sus hijos y nietos. Tras el fallecimiento de su padre, Robert Francis Ballantine, ya un ejecutivo experimentado de unos 40 años, asumió naturalmente el rol de liderazgo principal. Se convirtió en el gerente general, de facto, la fuerza impulsora detrás de la continua expansión de la empresa. Robert era un hombre de su época, un industrial victoriano, con un agudo sentido del deber cívico y una profunda creencia en el progreso. No era solo un cervecero, era un ciudadano prominente de Newark, un filántropo y un respetado líder empresarial. Supervisó una expansión masiva del complejo cervecero, que para entonces ya abarcaba varias manzanas de la ciudad. Para la década de 1880, el complejo cervecero cubría varias manzanas de la ciudad, empleando a cientos de trabajadores y funcionando como un distrito industrial autónomo. Finales del siglo XIX representaron la edad de oro de la elaboración de cerveza estadounidense, y P. Ballantine & Sons se encontraba a la vanguardia. Eran maestros en su oficio, especializándose en las ales y porters que los habían hecho famosos, pero también fueron lo suficientemente astutos como para percibir los cambios. La ola de inmigración alemana, a mediados de siglo, había traído consigo un nuevo gusto: la cerveza lager. Mientras Ballantine se mantuvo fiel a sus raíces en la elaboración de ales, también comenzaron a producir una cerveza lager para competir en este creciente segmento del mercado. Fue un testimonio de su adaptabilidad y su negativa a la complacencia. Las conversaciones en la mesa familiar deben haber sido fascinantes durante esta época. Debates sobre los méritos de las levaduras de Bis Ale,
de fermentación superior frente a las levaduras de lager de fermentación inferior. Discusiones sobre nuevas tecnologías de embotellado y planes estratégicos para conquistar nuevos territorios. La cervecería no era solo un negocio, era la pasión que lo consumía todo para el clan Ballantine. La historia de Ballantine es también un fascinante estudio de la evolución del liderazgo familiar y de cómo una dinastía se adapta al inevitable paso del tiempo. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, la segunda generación de Ballantine, los hijos de Peter, comenzaron a envejecer. El futuro de la empresa recayó en los hombros de la tercera generación. Fue en este punto donde el árbol genealógico tomó un giro interesante y crucial. La línea de sucesión no pasaría por un hijo, sino por un yerno, un hombre que aportó un conjunto de habilidades completamente diferente a la empresa familiar. Esta figura fundamental fue George Griswold Frelinghuysen. Para comprender su importancia, es preciso entender la prominencia de su propia familia. Los Frelinghuysen eran la realeza política y legal de Nueva Jersey, una dinastía por derecho propio, con un linaje que se remontaba a la época colonial. Eran senadores, fiscales generales y secretarios de Estado. George, nacido en 1851, estaba inmerso en este mundo del derecho, las finanzas y el servicio público. Se graduó en el Rutgers College en 1870 y más tarde en la Columbia Law School, un hombre de intelecto y sofisticación. Su conexión con el imperio cervecero Ballantine se estableció a través de su matrimonio con Sarah Ballantine, la hija de Peter Hood Ballantine y nieta del fundador, Peter. Esta unión representó más que un simple matrimonio. Fue una fusión de dos de las familias más poderosas de Nueva Jersey. Una representaba la riqueza industrial, la otra la influencia política y legal. George no se incorporó al negocio familiar como un forastero. Había servido como vicepresidente de la compañía durante años, aprendiendo las complejidades de la industria cervecera de su suegro y sus tíos. Era un asesor de confianza, una mano firme, cuya experiencia legal fue invaluable para navegar el mundo cada vez más complejo del derecho corporativo, las relaciones laborales y la regulación gubernamental. Cuando Robert Francis Ballantine, el último de los hijos del fundador, falleció en 1905, el liderazgo recayó en George Griswold Frelinghuysen. A la edad de 54 años, se convirtió en el nuevo presidente de P. Ballantine & Sons. Esta transición fue fluida, un testimonio de la cuidadosa planificación familiar. Marcó un cambio de los fundadores cerveceros prácticos a una nueva era de gestión estratégica profesional. George no era cervecero de oficio, pero era un brillante administrador y un estratega con visión de futuro. Comprendía que para competir en un escenario nacional, la empresa necesitaba más que una gran cerveza. Necesitaba una estructura corporativa sofisticada. Bajo su dirección, el ascenso de Ballantine continuó su notable trayectoria. Aportó la precisión de un abogado a las operaciones de la empresa, simplificando procesos, optimizando las finanzas y protegiendo los activos y patentes de la empresa. Supervisó la última gran expansión de Maduro, la cervecería de Newark, transformándola en una maravilla de eficiencia industrial. Fue durante su mandato que la escala de la empresa se volvió verdaderamente asombrosa. Es pertinente destacar un hecho realmente asombroso de esta era. En 1879, incluso antes de que George asumiera el control total, pero durante el período de su creciente influencia, P. Ballantine & Sons se había convertido en la sexta cervecería más grande de todo Estados Unidos. Los informes contemporáneos sugieren que su producción incluso superó a la entonces aún creciente Anheuser-Busch. Hoy en día, esto parece casi increíble. Anheuser-Busch, el gigante global, alguna vez fue empequeñecido por la cervecería de Ole, de gestión familiar en Newark. Esta única estadística dice mucho sobre el poder, la calidad y el dominio del mercado que la familia Ballantine había logrado. No eran solo una cervecería de Nueva Jersey, eran una fuerza nacional. Su éxito se basó en la calidad de la Ale,
un producto que apelaba a los gustos de la establecida población angloamericana, particularmente en la costa este. Anheuser-Busch, por el contrario, fue pionera en el estilo lager más ligero y crujiente, un sabor que eventualmente conquistaría América, pero que a finales del siglo XIX todavía se asociaba principalmente con la comunidad inmigrante alemana. Por un tiempo, el enfoque tradicional de Ballantine reinó supremo. Estaban en la cima del mundo, una dinastía inquebrantable, un testimonio de 3 generaciones de arduo trabajo y liderazgo brillante. El futuro parecía ilimitado, una edad de oro que se extendía ante ellos. Sin embargo, en el horizonte se estaba gestando una tormenta, una cruzada moral que amenazaría con poner de rodillas a toda la industria cervecera estadounidense y al imperio Ballantine. El amanecer del siglo XX encontró a Ballantine & Sons en el cenit de su poder y prestigio. Bajo el astuto liderazgo de George Griswold Frelinghuysen, la compañía era un modelo de éxito industrial. La cervecería de Newark era un complejo en expansión, un punto de referencia de la ciudad, que producía cientos de miles de barriles de cerveza y ale anualmente. El nombre Ballantine era sinónimo de calidad, tradición y prosperidad. Sin embargo, ninguna cantidad de perspicacia comercial o éxito financiero podía aislar a la compañía de los cambios sísmicos, sociales y políticos que estaban remodelando América. Un movimiento que se había gestado durante décadas estaba a punto de estallar, amenazando la existencia misma de la dinastía Ballantine y de cualquier otra cervecera del país. Esta fue la era del movimiento por la templanza. Durante décadas, organizaciones como la Liga Anti-Saloon y la Unión Femenina Cristiana por la Templanza habían librado una guerra implacable contra el alcohol. Lo veían como la raíz de todos los males sociales: pobreza, crimen, abuso doméstico y decadencia moral. Su mensaje, amplificado en iglesias, ayuntamientos y mítines políticos de todo el país, era simple y poderoso. Para salvar a América, el ron demonio debía ser destruido. Eran maestros propagandistas, retratando a cerveceros como los Ballantine, no como respetables hombres de negocios, sino como proveedores de veneno, que se lucraban con la miseria humana. Para los cerveceros, esta era una amenaza existencial. Organizaron sus propias contraofensivas, argumentando que la cerveza era la bebida de la moderación, una bebida saludable, disfrutada por familias trabajadoras. Pintaron un cuadro de la catástrofe económica que seguiría a la prohibición del alcohol: la pérdida de miles de empleos, el colapso de una industria importante y la desaparición de miles de millones en ingresos fiscales. Los Ballantine, con sus profundas raíces en la comunidad y su reputación como empleadores benévolos, probablemente estuvieron a la vanguardia de esta lucha en Nueva Jersey. George Griswold Frelinghuysen, con sus conexiones legales y políticas, habría utilizado toda su influencia para presionar contra la creciente marea del sentimiento prohibicionista. Pero era una batalla perdida. El fervor moral del movimiento, combinado con la agitación política de la Primera Guerra Mundial, durante la cual los cerveceros germano-estadounidenses fueron vilipendiados y el grano utilizado para la elaboración de cerveza fue denunciado como un desperdicio de recursos necesarios para el esfuerzo bélico. Creó un impulso imparable. En 1919 se ratificó la 18ª enmienda a la Constitución. Fue una victoria asombrosa para los secos y una sentencia de muerte para los mojados. A partir de enero de 1920, la fabricación, venta y transporte de licores embriagantes sería ilegal para P. Ballantine & Sons, una empresa que había operado continuamente durante 80 años. Esto fue un cataclismo inimaginable. La enorme cervecería, el orgullo de Newark, se vio obligada a callar. Las grandes tinas de maceración se vaciaron, los fuegos de los hornos se extinguieron y el estruendoso ruido de la línea de embotellado cesó. Cientos de trabajadores cualificados, cerveceros, toneleros, carreteros y embotelladores, se encontraron sin trabajo. Fue un golpe devastador, no solo para la familia Ballantine, sino para toda la ciudad de Newark, que había llegado a depender de la cervecería como piedra angular de su economía. La familia Ballantine se enfrentó a una difícil elección: liquidar la empresa
y retirarse con su fortuna, o encontrar la manera de capear el temporal. Fieles al espíritu resiliente de sus fundadores, optaron por luchar por la supervivencia. No podían fabricar cerveza, pero aún podían aprovechar sus vastas instalaciones y experiencia en el procesamiento de cereales. Como muchas otras cervecerías de la época, pivotaron hacia la producción de cerveza casi cerveza, una bebida desalcoholizada que era legal pero casi universalmente impopular. Sin embargo, su principal estrategia de supervivencia residía en otro producto, el jarabe de malta. Una lata de jarabe de malta Ballantine, un paquete de levadura y un poco de paciencia eran los ingredientes necesarios para desafiar la 18ª enmienda en la privacidad de la propia cocina. Aunque la compañía nunca pudo respaldar oficialmente este uso, era un secreto a voces, y la demanda de jarabe de malta mantuvo las luces encendidas en la planta de Newark. Fue una extraña existencia en la sombra para la que alguna vez fue una poderosa cervecería. Ya no estaban elaborando las finas ales que habían forjado su nombre, sino produciendo un componente clave para una industria clandestina a nivel nacional. Fue un período de inmensa lucha e incertidumbre. La familia resistió, preservando los activos de la compañía, pagando sus impuestos y esperando, deseando, rezando por el día en que la cordura fuera restaurada y la nación fuera nuevamente libre de levantar un vaso. Ese día finalmente llegó, pero lo hizo de una forma que la familia quizás no esperaba. El experimento noble de la prohibición resultó ser un fracaso colosal. No creó una nación más sobria y moral. En cambio, impulsó el auge del crimen organizado, los speakeasies y un desprecio generalizado por la ley. A principios de la década de 1930, con la nación sumida en la Gran Depresión, el argumento para derogar la prohibición se volvió abrumador. El gobierno necesitaba desesperadamente los ingresos fiscales, y la población necesitaba desesperadamente empleos y una bebida legal. En 1933 se ratificó la 21ª enmienda, derogando oficialmente la 18ª. Una ola de euforia barrió la nación. Las cervecerías que habían logrado sobrevivir comenzaron el frenético proceso de reequipamiento y reinicio de sus operaciones. Para la familia Ballantine, este debería haber sido un momento de triunfo definitivo, la vindicación de su larga y paciente lucha. Sin embargo, en un movimiento que sorprendió a la industria, tomaron una decisión diferente. Inmediatamente después de la derogación, la familia Ballantine, que con tanta tenacidad había mantenido la propiedad durante los 13 oscuros años de la prohibición, decidió vender la empresa. La razón de esta decisión no está completamente clara en el registro histórico, aunque se puede especular. Los líderes de la empresa, incluido George Griswold Frelinghuysen, eran ahora mucho mayores. Los historiadores señalan posibles necesidades de capital y cambios de liderazgo después de la prohibición. Habían preservado el nombre y los activos, y ahora estaban listos para pasar la antorcha. Los compradores fueron 2 hermanos, Karl y Otto Badenhausen. No eran cerveceros de oficio, sino financieros y empresarios astutos, que percibieron una oportunidad de oro. Adquirieron el nombre legendario, la extensa cervecería de Newark y la considerable buena voluntad que la marca Ballantine todavía conservaba. Para la familia Ballantine fue el final de un reinado de 93 años. La línea directa de control que había pasado de Peter Ballantine a sus hijos y luego a su yerno se rompió finalmente. Fue una conclusión conmovedora y agridulce para la historia de la familia fundadora. Habían construido un imperio, lo habían navegado a través de su mayor prueba, y lo habían llevado a las costas de una nueva era, solo para entregar las llaves a otra persona. La era de la gestión sucesoria había comenzado. Si la familia Ballantine había sido la arquitecta y custodio del imperio, los hermanos Badenhausen serían sus brillantes showmen. Desde el momento en que tomaron el control en 1933, Karl y Otto inyectaron una nueva energía y una filosofía de negocio moderna y agresiva en la antigua empresa. Respetaban la herencia y la calidad de la cerveza, pero comprendieron que en el nuevo mundo posterior a la prohibición,
un buen producto no era suficiente. Era preciso capturar la imaginación del público, construir no solo una cervecería, sino una marca. Y en esto fueron maestros. El periodo de los años 30 a los 50 se convertiría en la verdadera edad de oro de Ballantine, un periodo de crecimiento sin precedentes y de dominio cultural que ni siquiera la familia fundadora podría haber imaginado. La primera tarea de los Badenhausen fue reactivar la cervecería de Newark. Lo hicieron con notable rapidez y eficiencia, invirtiendo fuertemente en la modernización de la planta e instalando equipos de elaboración y embotellado de última generación. Volvieron a contratar a cerveceros experimentados, muchos de los cuales habían trabajado para la empresa antes de la prohibición, asegurándose de que la calidad de la cerveza se mantuviera fiel a su herencia. Los productos insignia, la robusta Ballantine XXX Ale y la nítida Ballantine Lager, pronto fluían de Newark en grandes cantidades, saciando una sed nacional que había sido reprimida durante más de una década. Sin embargo, fue en el ámbito del marketing y la publicidad donde los Badenhausen se distinguieron verdaderamente. Abrazaron los nuevos medios de su tiempo, con una pasión y creatividad que dejaron a sus competidores rezagados. Comprendieron el poder de la radio, patrocinando programas populares y llenando las ondas con pegadizos jingles que incrustaron el nombre Ballantine en la conciencia nacional. Sus anuncios impresos eran inteligentes, coloridos y omnipresentes, apareciendo en revistas y periódicos de todo el país. Su golpe de marketing, más revolucionario y duradero, sin embargo, llegó con su incursión en el incipiente medio de la televisión y su legendaria asociación con el pasatiempo estadounidense, el béisbol. En la década de 1940, la familia Badenhausen firmó un acuerdo que entrelazaría la marca Ballantine con una de las franquicias más legendarias de todos los deportes, los New York Yankees. Ballantine se convirtió en el primer patrocinador televisivo del equipo, un movimiento pionero que redefiniría el marketing deportivo. Imaginemos una sala de estar en. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Volvamos al tema. La América de posguerra, con la familia reunida alrededor de un pequeño televisor en blanco y negro. Estaban viendo a los Bronx Bombers, la era de Joe DiMaggio y más tarde de Mickey Mantle. Y entre entradas, o después de un jonrón imponente, se escucharía la voz suave y familiar del locutor de los Yankees, Mel Allen, exclamar: «¡Eso fue un batazo, Ballantine!» o pedir una cerveza Ballantine, la cerveza de los aficionados. La asociación fue perfecta, poderosa e increíblemente efectiva. Ballantine no era solo una cerveza, era el sabor de la victoria, el sonido del verano, la compañera del juego favorito de Estados Unidos. El distintivo logotipo de 3 anillos, que representaba pureza, cuerpo y sabor, se volvió tan icónico como las rayas de los Yankees. Este patrocinio, que duró décadas tanto en radio como en televisión, fue el motor del espectacular crecimiento de Ballantine. Impulsó la marca de una potencia regional de la costa este a un nombre verdaderamente nacional. Las cifras de ventas de esta era son asombrosas. La cerveza y la Sala Ballantine se enviaban a todos los rincones del país. La empresa creció hasta convertirse en una de las corporaciones privadas más grandes de Estados Unidos. En la ferozmente competitiva industria cervecera estadounidense, Ballantine ascendió al 3er puesto en producción, un gigante de la industria, superado solo por los gigantes del Medio Oeste, Anheuser-Busch y Schlitz. La línea de productos en sí misma era un testimonio de su compromiso con la calidad. La Ballantine XXX Ale, con su receta que se remontaba a la década de 1840, siguió siendo el corazón y el alma de la marca. Era una ale rica, compleja, de fermentación superior, un retroceso a una tradición cervecera más antigua que contrastaba fuertemente con las lagers, ligeras y efervescentes que comenzaban a dominar el mercado.
Para aquellos que apreciaban una cerveza con carácter y sabor reales, la Ballantine Ale era el estándar de oro. También producían una muy apreciada India Pale Ale, IPA, un estilo que era raro en la América posterior a la prohibición. Era intensamente lupulada, amarga y aromática, una cerveza para conocedores que mostraba la habilidad del cervecero. Pero quizás el más legendario de todos sus productos fue la mítica Ballantine Burton Ale. Esta no era una cerveza para las masas, sino una cerveza especial, elaborada en cantidades limitadas y envejecida durante un tiempo increíblemente largo, de 7 a 20 años, en enormes tanques de roble. Se decía que era una cerveza de extraordinaria complejidad y profundidad, más parecida a un buen vino añejo o a un coñac raro. Estaba reservada para ocasiones especiales, se daba como regalo a dignatarios y era disfrutada por unos pocos elegidos. La Burton Ale era la joya de la corona del portafolio de Ballantine, un símbolo de la inquebrantable dedicación de la empresa al arte de la elaboración de cerveza. Bajo el brillante liderazgo de los hermanos Badenhausen, el imperio Ballantine alcanzó alturas de éxito que habrían llenado de orgullo a su fundador, Peter Ballantine. Habían tomado su legado y lo habían amplificado, transformando su empresa familiar en un icono estadounidense. La cervecería de Newark era una metrópolis de producción de cerveza bulliciosa y próspera, un símbolo de la prosperidad de posguerra. Desde las tabernas de Nueva Inglaterra hasta los estadios del Bronx, Ballantine era el rey. Parecía que los buenos tiempos nunca terminarían. Sin embargo, las mismas fuerzas de cambio que una vez habían amenazado a la empresa, con la extinción se estaban reuniendo una vez más, esta vez de una forma más sutil, pero no menos peligrosa. Se avecinaba un cambio, no en las leyes del país, sino en los paladares de la gente. El panorama estadounidense de la década de 1960 estaba marcado por un cambio profundo y acelerado. Fue una década de revolución cultural, de nueva música, nuevas modas y nuevas actitudes. Y a medida que Estados Unidos cambiaba, también lo hacían sus gustos. La generación de posguerra, criada en una era de prosperidad y conveniencia sin precedentes, comenzó a gravitar hacia productos más ligeros, más simples y más uniformes. Esta tendencia se extendió a todo, desde la comida hasta los automóviles, y tuvo un impacto particularmente dramático en la industria cervecera. El carácter robusto, sabroso y a veces desafiante de las sales tradicionales, como las de Ballantine, comenzó a parecer anticuado para una nueva generación de bebedores de cerveza. La marea estaba cambiando decisivamente hacia lagers, de estilo americano, ligeras, crujientes y fáciles de beber. Estas eran cervezas que llenaban menos, tenían menos alcohol y poseían un perfil de sabor más suave, diseñado para el atractivo masivo. La publicidad televisiva nacional, ahora en su edad de oro, desempeñó un papel enorme en este cambio. Competidores como Anheuser-Busch, con Budweiser y Schlitz, inundaron las ondas con anuncios que representaban sus cervezas como el acompañamiento perfecto para un estilo de vida moderno, activo y divertido. Su mensaje era de refresco y sociabilidad, y resonó poderosamente entre el floreciente mercado juvenil y la clase media suburbana. Ballantine, durante tanto tiempo un maestro del marketing, de repente se encontró a la defensiva. Sus tradicionales y robustas ales parecían cada vez más desfasadas. Para una empresa que había construido su éxito moderno al estar perfectamente sincronizada con el estado de ánimo estadounidense, esta desconexión fue el primer temblor de un terremoto inminente. El problema no fue una caída repentina de la calidad o una única decisión empresarial catastrófica. Fue una lenta y progresiva obsolescencia. Las mismas características que una vez habían sido las mayores fortalezas de Ballantine, su herencia, sus recetas tradicionales, su profunda asociación con una cultura más antigua y establecida de la costa este, se estaban convirtiendo ahora en desventajas. La juventud de la década de 1960 no deseaba la cerveza de sus padres, quería la suya propia. Y la suya era más ligera, más burbujeante y comercializada,
con una imagen de playas soleadas y fiestas despreocupadas, un mundo muy diferente de los bares con paneles de caoba y los estadios de béisbol que eran el corazón de Ballantine. La publicidad de la compañía, que alguna vez fue el estándar de oro de la industria, comenzó a parecer anticuada. Mientras Budweiser era el rey de las cervezas y Miller era el champán de las cervezas, el mensaje de Ballantine seguía arraigado en su símbolo de 3 anillos de pureza, cuerpo y sabor. Era un mensaje de calidad y artesanía, en una era que comenzaba a priorizar la imagen y el estilo de vida. Sus anuncios, todavía muy dependientes del patrocinio de los Yankees, apelaban poderosamente a su leal y envejecida base de clientes, pero no lograron captar la imaginación de los nuevos bebedores. Hablaban un idioma que un segmento creciente del mercado ya no entendía ni le importaba. El fin del icónico patrocinio de los New York Yankees en 1966 fue un golpe particularmente devastador, tanto financiera como psicológicamente. Durante más de 2 décadas, Ballantine y los Yankees habían estado inextricablemente unidos. El patrocinio era más que un simple contrato publicitario. Era una institución cultural. Pero a medida que avanzaba la década de 1960, la franquicia de los Yankees entró en un raro período de declive y el costo del patrocinio continuó escalando. Otras marcas de cerveza nacionales, con bolsillos más profundos y una estrategia de crecimiento más agresiva, estaban al acecho. La decisión de separarse, ya fuera por costos, un cambio en la estrategia de marketing o una combinación de factores, cortó la conexión más poderosa de la marca con el público estadounidense. El Ballantine Blast se desvaneció de las ondas, y con él una gran parte de la identidad de la marca. Ante esta erosión de la cuota de mercado, la dirección de Ballantine se enfrentó a un dilema crítico. ¿Debían cambiar o redoblar su apuesta? ¿Debían reformular sus productos para competir con las lagers ligeras? ¿O debían volver a enfatizar su calidad tradicional y esperar a capear el temporal? Parece que hicieron un poco de ambas cosas, y mucho de ninguna. Introdujeron nuevas cervezas más ligeras, pero a menudo fueron esfuerzos tibios que no lograron hacerse un hueco en el mercado. Se consideraron productos mediocres de una empresa de al, carentes de la autenticidad y el apoyo masivo de marketing de sus rivales. Al mismo tiempo, su promoción continua del clásico XSX parecía un mensaje dirigido a una audiencia cada vez más reducida. Estaban atrapados entre 2 mundos, incapaces de comprometerse plenamente con el futuro sin traicionar el pasado que los había hecho grandes. Esta parálisis estratégica se vio exacerbada por una creciente inestabilidad en la cúspide de la empresa. El liderazgo constante y visionario de los hermanos Badenhausen, que había definido la Edad de Oro, dio paso a un período tumultuoso de cambio constante. En 1964, Karl Badenhausen, el genio del marketing, detrás del resurgimiento posterior a la prohibición, vendió la empresa a un consorcio de inversores. Aunque permaneció en un puesto de liderazgo hasta 1969, su partida marcó el final de una era. El alma de la empresa, la fuerza impulsora que había comprendido tan intuitivamente al consumidor estadounidense, se había ido. Lo que siguió fue una rotación constante de gerentes generales, un claro signo de una corporación en crisis. Cada nuevo líder llegaba con un plan diferente, una filosofía diferente y un conjunto de promesas diferente. Johnny Frell tomó las riendas en 1964, inmediatamente después de la venta. Probablemente era un hombre de números, contratado por los nuevos inversores para optimizar las operaciones y reducir costes. Su enfoque habría estado en el balance, intentando gestionar los ingresos decrecientes y los márgenes de beneficio cada vez más reducidos. Pero la reducción de costes solo puede llegar hasta cierto punto cuando el problema fundamental es un colapso de la demanda de los consumidores. Una empresa que necesitaba un marketing audaz y creativo e innovación de productos estaba siendo gestionada para la austeridad. En 1967, la falta de éxito del enfoque de Frell era evidente y fue reemplazado por Richard Greibel. Greibel pudo haber sido un hombre de marketing,
un intento de recuperar la antigua magia de Badenhausen. Es posible imaginarlo lanzando una ráfaga de nuevas campañas publicitarias, tratando de encontrar un mensaje que resonara con un público más joven. Quizás hubo anuncios con jóvenes, intentos de asociar a Ballantine con la nueva música y cultura de la época. Pero es probable que estos esfuerzos hubieran parecido poco auténticos, el equivalente corporativo de un padre intentando usar la jerga adolescente. La imagen de la marca estaba demasiado establecida, demasiado antigua, para ser reempaquetada de manera convincente para la generación de Woodstock. El declive continuó. 2 años después, en 1969, la inestabilidad de la empresa alcanzó su punto álgido. En ese mismo año, 2 hombres diferentes ocuparon el puesto principal. Primero llegó Jack Waldron, cuyo mandato fue tan breve que apenas se registró. Fue seguido rápidamente por Stephen D. Hayes. Esta rápida sucesión de 4 líderes diferentes, en 1900, solo 5 años, pintaba una imagen de una empresa en completo desorden. No había una visión a largo plazo, ni una estrategia consistente. Es probable que las batallas en la sala de juntas y el pánico de los inversores estuvieran impulsando estos cambios constantes. Cada nuevo CEO habría heredado una crisis que empeoraba, implementado un plan a corto plazo y sido despedido cuando no lograba un cambio instantáneo. La moral dentro de la empresa, desde las suites ejecutivas hasta el piso de la cervecería, debió haber estado en su punto más bajo. Los empleados leales y de larga trayectoria que tanto se habían enorgullecido de trabajar para un gigante de la industria, ahora veían cómo su empresa se hundía, sin liderazgo y a la deriva. En medio de este caos corporativo, hubo momentos de intentos conmovedores, casi desesperados, de reconectar con las raíces de la marca. De 1963 a 1964, la compañía patrocinó una banda de tambores y cornetas de clase mundial en Newark, llamada Ballantine Brewers. Fue un gesto de orgullo comunitario, un regreso a una época en que Ballantine era el corazón y el alma de la ciudad. La banda, con sus uniformes impecables y sus potentes fanfarrias de metales, era una fuente de orgullo local, pero su fugaz éxito fue un contrapunto agridulce al declive nacional de la empresa. Fue un esfuerzo noble, pero una banda de tambores, por magnífica que fuera, no podía resolver una crisis nacional de marketing. Los números financieros revelaban la brutal e innegable verdad. La compañía que alguna vez había sido un gigante, ahora perdía dinero a un ritmo alarmante. A principios de la década de 1970, la situación se había vuelto catastrófica. Con las ventas en caída libre y la enorme y envejecida cervecería de Newark requiriendo grandes gastos generales para operar, los informes de prensa de principios de la década de 1970 informaron pérdidas de alrededor de $1 millón al mes. Ninguna empresa, por muy ilustre que fuera su pasado, podría sostener ese tipo de hemorragia durante mucho tiempo. El final ya no era una posibilidad, era una inevitabilidad. Los inversores que habían comprado la empresa, apenas unos años antes, estaban ahora desesperados por reducir sus pérdidas y vender los activos por lo que pudieran obtener. Los buitres comenzaron a rondar. Uno de ellos era la Falstaff Brewing Corporation. Con sede en St. Louis, Falstaff era otra antigua y establecida cervecería que había alcanzado prominencia nacional, pero que ahora enfrentaba sus propias dificultades con el cambiante mercado. Era un gigante, pero herido. En un movimiento que probablemente fue visto como una forma de adquirir una marca de legado y una valiosa capacidad de producción en la costa este a bajo precio, Falstaff entró en negociaciones. En 1972, el acuerdo se cerró. La alguna vez poderosa P. Ballantine & Sons, sus marcas, sus recetas. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Retomemos desde aquí. Su historia y su misma alma
fueron vendidas a Falstaff Brewing Corporation. El precio fue un testimonio de lo mucho que había caído la compañía. Por unos reportados $4 millones más derechos de autor. Fue un precio de liquidación, una miseria por un nombre que una vez había sido un nombre familiar, y una cervecería que había sido una maravilla del mundo industrial. Y con la venta llegó el golpe final y desgarrador. Falstaff no tenía ningún interés en operar la enorme e ineficiente cervecería de Newark. En mayo de 1972, la gran cervecería a orillas del río Passaic, el corazón del imperio, fue cerrada para siempre. El cierre de la cervecería de Newark, en mayo de 1972, fue más que una decisión comercial. Fue el fin de una institución. Durante 132 años, a través de depresiones, guerras mundiales e incluso la prohibición, la cervecería Ballantine había sido una presencia constante, un símbolo del poder industrial de Newark y una fuente de sustento para generaciones de familias. Su repentino silencio dejó un vacío físico y psicológico en el corazón de la ciudad. El dulce aroma a malta, que durante tanto tiempo había sido parte del aire de la ciudad, desapareció. Los ritmos diarios de los cambios de turno, del ir y venir de camiones y trenes cesaron. Fue el definitivo y desgarrador final del Imperio Ballantine, tal como siempre se había conocido. El cuerpo había desaparecido. Todo lo que quedaba era el fantasma de la marca. Bajo la nueva propiedad de Falstaff Brewing Corporation, la producción de cervezas Ballantine continuó, pero en otras instalaciones de Falstaff, principalmente en Fort Wayne, Indiana, lo que no era, ni podría ser, lo mismo. El carácter de una cerveza es una delicada alquimia de ingredientes, equipo y habilidad humana. Los bebedores y antiguos empleados dirían más tarde que la cerveza sabía diferente bajo Falstaff, sugiriendo cambios en la fuente de agua, la levadura y el equipo. El conocimiento institucional de los cerveceros de Newark, que entendían los matices de la marca hasta la médula, fue descartado casi de inmediato. Los bebedores leales notaron un cambio. La Ballantine XQ Ale, que ahora aparecía en los estantes, carecía de la profundidad, la complejidad y el perfil de sabor distintivo del original. Para un bebedor leal, no era solo diferente, se sentía como una traición. Falstaff no solo había cambiado la receta para reducir costes, había arrancado su alma, dejando atrás una copia hueca de una cerveza que alguna vez fue grandiosa. Incluso se presentaron demandas alegando que Falstaff había incumplido los términos del contrato de venta al no mantener la calidad original, pero era demasiado tarde. El auténtico sabor de Ballantine ya era un recuerdo. La nueva vida de la marca bajo Falstaff fue un lento y agónico declive. Falstaff, en sí, era una empresa en problemas, enfrentando las mismas presiones del mercado que habían puesto de rodillas a Ballantine. No estaban en posición de invertir los recursos masivos necesarios para revivir la marca. En cambio, Ballantine se convirtió en un nombre más en una cartera de marcas históricas en dificultades, una sombra de su antigua gloria. La máxima indignidad llegó en 1975, cuando Falstaff, cediendo bajo el peso de sus propios problemas financieros, se declaró en bancarrota. La marca Ballantine era ahora propiedad de una corporación en bancarrota y en quiebra. Fue un trágico colofón a una historia que alguna vez fue grandiosa. En 1985, como parte del desmembramiento del imperio Falstaff, lo que quedaba de Ballantine, el nombre, los logotipos y las recetas reformuladas, se vendió a la Pabst Brewing Company. Para muchas marcas históricas de cerveza estadounidenses, ser adquiridas por Pabst a finales del siglo XX fue la última parada antes del olvido. Pabst había cambiado su modelo de negocio de ser un cervecero principal a ser una sociedad de cartera, una especie de gestor de marcas para los fantasmas del pasado cervecero de Estados Unidos. Se especializaron en adquirir los derechos de nombres antiguos queridos y luego contratar a otras cervecerías para que los produjeran lo más barato posible. Bajo Pabst, la erosión del legado de Ballantine se completó. Las recetas originales se perdieron definitivamente,
existiendo solo en los recuerdos de un número cada vez menor de viejos cerveceros y bebedores. La formulación de la Ale se cambió una y otra vez, cada vez alejándose más de la original, reduciendo el amargor, el alcohol y el aroma para adaptarse a un gusto genérico del mercado masivo. La IPA Ballantine, antes celebrada, una cerveza que había sido pionera del estilo en América, cesó silenciosamente su producción por completo en 1996. El resto de la línea de productos había desaparecido mucho antes. Todo lo que quedaba era la emblemática XX Ale, un nombre en una lata, un producto que guardaba poca semejanza con la cerveza que había construido un imperio. Durante años, parecía que así terminaría la historia. Un nombre que alguna vez fue poderoso, reducido a una cerveza de oferta, su herencia casi borrada. Pero en un giro sorprendente y conmovedor, la historia tomó un último camino. En 2014, Pabst, ahora bajo una nueva propiedad y con un renovado interés en la historia de sus marcas, anunció un proyecto notable. Iban a resucitar la legendaria Ballantine IPA, liderados por el maestro cervecero Greg Deus. Esto no fue una simple estratagema de marketing. Fue un serio acto de arqueología histórica y culinaria. Con la receta original perdida en el tiempo, Deus y su equipo se embarcaron en un proceso de ingeniería inversa. Buscaron viejas botellas de la IPA original para su análisis químico. Rebuscaron en registros históricos de elaboración de cerveza y notas de cata. Lo más notable es que buscaron a antiguos veteranos que aún pudieran recordar el sabor auténtico, utilizando sus recuerdos desvanecidos para reconstruir el rompecabezas del sabor. También experimentaron con la recreación del estilo Barton Ale, envejecido durante mucho tiempo, basándose en notas históricas limitadas. Las cervezas revividas, producidas en cantidades limitadas, en una cervecería artesanal en Cold Spring, Minnesota, fueron un esfuerzo noble. Según todos los informes, eran excelentes cervezas, un homenaje creíble y respetuoso a los originales, pero también sirvieron como un agridulce recordatorio de lo que se había perdido permanentemente. Una recreación, por muy hábil que sea, nunca puede ser el original. El alma de la cerveza, tan profundamente ligada a su hogar en Newark, se había ido para siempre. Fue un tributo a una herencia perdida, no una verdadera continuación de la misma. Ese mismo año, 2014, la propia compañía Pabst fue vendida por alrededor de $700 millones a Blue Ribbon Intermediate Holdings, una asociación entre el empresario estadounidense Eugene Casper y TSG Consumer Partners. Esto colocó el nombre Ballantine bajo otro paraguas corporativo más, aún más alejado de sus raíces familiares. Un año después, Casper planteó la idea de construir una pequeña cervecería en Newark, un tentador indicio de un posible regreso a casa para la marca pródiga. Pero nunca se materializaron planes concretos. Siguió siendo un sueño fugaz, un reconocimiento de las raíces de la marca que hasta el día de hoy sigue desconectado de su realidad. La marca ahora se posiciona más hacia el mercado de la cerveza artesanal, un actor de nicho, un mundo muy diferente del gigante del mercado masivo que alguna vez fue. La historia de Ballantine es un ejemplo clásico de una dinastía cervecera perdida, una dolorosa lección de cómo, incluso los imperios más grandes, pueden sucumbir a base de miles de cortes. Una incapacidad de adaptación, un liderazgo inestable y una serie de ventas que despojaron a la marca de su alma hasta que solo quedó un fantasma. La familia en sí nunca se declaró en bancarrota. Lo que desapareció fue la gran compañía que habían construido. En última instancia, la historia de Ballantine no es solo sobre cerveza, es una historia profundamente humana sobre la fragilidad de las grandes creaciones y un recordatorio de que nada es permanente. Al relatar estas historias, se honra el sueño y al soñador, un inmigrante escocés que a orillas de un río dio un sabor a un mundo nuevo